En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Tiatira, la iglesia apóstata. Tiatira se encuentra a unos 48 kilómetros al suroeste de Pérgamo y fue fundada por Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno. Al no haber fortificaciones naturales en la zona, la ciudad servía para proteger las defensas del norte, puesto que se fundó como una ciudad guarnición. No era una ciudad fuerte por naturaleza, no tenía aspecto de fortaleza, y ha sido conquistada, reconstruida y destruida muchas veces. En años posteriores, sus industrias manufactureras de cobre y bronce llegaron a ser importantes. Estas industrias estaban organizadas en gremios o agrupaciones de trabajadores, una situación laboral que hacía muy difícil ser cristiano. La ciudad también fue famosa por sus telas, en particular las rojas y púrpuras. Esto también aparece en Hechos 16:14. Se dice como Pablo, estando en Filipos, conoció a Lidia, vendedora de púrpura, que era de Tiatira. El nombre Tiatira significa sacrificio de contrición, algo que encaja bien con esta iglesia y en particular con el período en el que la iglesia cayó en la apostasía, puesto que intercambiaba o sacrificaba la fe por obras externas o de penitencia. Jesús se presenta a esta iglesia como el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce, un lenguaje con el que los habitantes de esta ciudad se sentían identificados. Esta es la única iglesia donde Jesús se presenta con su título, el Hijo de Dios. Esta es la única vez que se utiliza este término en Apocalipsis. Esto encaja con el hecho de que durante este periodo de tiempo, el lugar y la autoridad del Hijo de Dios fue usurpado por una Jezabel simbólica que representaba a la iglesia apóstata. El mensaje para esta iglesia es el más largo de todos, y también cubre el periodo de tiempo más largo, más de 1000 años, la mitad de la era cristiana. El reconocimiento para la iglesia es que sus obras postreras serían más que las primeras. Esto se cumple en el movimiento de reforma que surgió al final de este período y que renovó la esperanza y devolvió la autoridad a la palabra de Dios. Esta iglesia recibe el mayor reproche de todos, y es particularmente significativa la referencia a la reina Jezabel. Jezabel en el Antiguo Testamento era fenicia y adoraba a Baal. Su unión con el rey Acab condujo a Israel a la idolatría. Fue durante el reinado del rey Acab y su matrimonio con Jezabel cuando la tierra de Israel experimentó una larga sequía de 3 años y medio. Este momento representa la entrada del paganismo en la iglesia y el control que ejercía la cabeza de la iglesia sobre el jefe de Estado. Al igual que el rey Acab, siendo el jefe del Estado, estaba controlado por su esposa, la profetisa. En todos los momentos de la historia, la unión entre la iglesia y el Estado ha llevado a la corrupción interna y la persecución. El período de tiempo que generalmente se asocia a esta iglesia va desde el 538 al 1798 después de Cristo, cuando la iglesia romana gobernaba como un poder político y religioso. En el año 538, el emperador Justiniano hizo un decreto por el que se declaraba que el obispo de Roma era corrector de herejes y le concedió autoridad eclesiástica y civil que conservó hasta las guerras napoleónicas, momento en que fue despojado de sus privilegios. También durante este período de tiempo, hombres como John Wycliffe o Martín Lutero hicieron llamamientos de reforma para la iglesia, pero como dice Apocalipsis 2:21, no quería arrepentirse de su fornicación. En el versículo 25 se da el consejo, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esta es la primera referencia a la segunda venida en las cartas a las iglesias. Durante la Edad Media, esta doctrina había sido parcialmente arrinconada y se había interpretado mal. A esta iglesia se promete poder o autoridad sobre naciones.
Esto es alentador, considerando la fuerza de los gobiernos y la debilidad de la Iglesia verdadera en ese momento. También se promete que tendrán la estrella de la mañana. La estrella de la mañana aparece en la hora más oscura de la noche. Muchos creen que esto hace referencia a John Wycliffe, pues se le conoce como la estrella de la mañana de la Reforma, al ser el primer rayo de luz que aparece en el horizonte tras siglos de oscuridad. Cuando te encuentras en medio de la oscuridad y pasas por momentos difíciles, la esperanza de la promesa siempre está ahí. Es en los momentos de desánimo más profundo, cuando la ayuda divina está más cerca. Si te has alejado de Dios o te has hundido en la apostasía, debes saber que siempre puedes acercarte a Él y renovar tu relación con Él. Sardis, la iglesia muerta. Sardis fue fundada en el siglo VII a.C. y construida a una altura de 450 metros sobre una rocalla agrietada. Llegó a convertirse en la capital del reino de Lidia, uno de los reinos más prósperos del mundo antiguo. Hay datos de que fue aquí donde las monedas se acuñaron por primera vez. Las paredes donde se asienta la fortaleza de la ciudad se elevan de forma casi perpendicular, y esto hizo a los habitantes de la ciudad demasiado confiados y orgullosos. Durante el reinado de Creso, uno de los baluartes de la ciudad fue tomado por Ciro en el año 549 a.C., cuando uno de sus soldados escaló la pared de la roca durante la noche y abrió las puertas a los persas. Aprendió la ruta secreta cuando vio a uno de los guardias, que se había quedado dormido en su puesto del deber, recuperar el casco que se le había caído de la cabeza. Los habitantes de la ciudad no aprendieron la lección, y 300 años después sufrieron el mismo destino cuando Antíoco el Grande capturó la ciudad. El descuido, la pereza y el exceso de confianza llevó a la ciudad a la destrucción. Esta zona, que una vez fue el bullicioso epicentro del reino de Lidia, ahora yace estéril y desierta. Sardis, la ciudad que una vez estuvo viva, ahora está muerta. El mensaje a la iglesia de Sardis comienza diciendo que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así como la ciudad, la iglesia de Sardis comenzó con grandes expectativas, pero pronto se desvaneció. Ninguna iglesia o cristiano individual puede sobrevivir con la reputación del pasado, no importa lo buena que haya sido. Una vez se dijo que junto a la cobardía y la traición está el exceso de confianza, que conduce a la negligencia y la pereza. Tengamos cuidado con el exceso de confianza, porque Primera de Corintios 10:12 dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. La iglesia que había trabajado duro pero sin amor durante el tiempo de Éfeso, que fue perseguida durante el tiempo de Esmirna, se corrompió en Pérgamo y fue apóstata en Tiatira, ahora en Sardis está muerta. Históricamente tomamos este período de tiempo hacia el final de la Reforma y justo después de la Reforma. Los líderes de la Reforma actuaron llenos de vigor y consagración, pero con el tiempo, sus seguidores, felices con las ganancias que sus líderes habían logrado, se acomodaron en la religión establecida. Si bien se habían conseguido mejoras desde que se separaron de la Iglesia Madre, los movimientos que comenzaron Knox y Lutero se acomodaron en una religión de Estado apoyada por el tesoro público. Pero hasta en Sardis había una esperanza. De hecho, el nombre Sardis significa remanente, pero tienes unas pocas personas. A pesar de que la mayoría del protestantismo había caído en un formalismo muerto, había algunos que vencerían. Históricamente, durante este periodo de tiempo, vemos el surgimiento de las colonias americanas, que formaron los cimientos de una nueva nación, proporcionando nuevas oportunidades para la Iglesia. Los que venzan en Sardis recibirán quizás la mejor de todas las promesas. Andarán conmigo en vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Si tu vida espiritual se ha apagado por un formalismo muerto, entonces el consejo de Sardis se aplica a ti. Mantente firme y arrepiéntete. Arrepiéntete de una religión formalista y sin vida, rutinaria y monótona, y ora para que puedas despertar. Aquellos que venzan en Sardis estarán vestidos con túnicas blancas. En Roma la túnica blanca era un símbolo de victoria y alegría.
A esta ciudad, a esta iglesia que fue capturada por un descuido, se le pide que sea vigilante. Examinemos nuestra condición espiritual para que no nos confiemos en exceso. Vigilemos nuestra relación con Dios. Estemos atentos a nuestro caminar con Él. Filadelfia, la iglesia fiel. Filadelfia se encuentra a unos 45 kilómetros de Sardis y fue fundada en el año 150 a.C. por Átalo II. Se ganó el sobrenombre de Filadelfo gracias al amor y la lealtad que había entre él y su hermano Eumenes. Filadelfia también fue conocida como Decápolis, pues era una de las 10 ciudades del valle y a veces era también llamada la Pequeña Atenas, debido a la magnificencia de sus edificios públicos. Filadelfia resistió contra los conquistadores turcos durante más tiempo que ninguna otra ciudad, exceptuando Esmirna, y cayó en el año 1390 después de Cristo tras un asedio de 11 años. El nombre moderno de la ciudad es Al-Asheir, que significa ciudad de Dios o ciudad roja. Hoy tiene alrededor de 40.000 habitantes y hay muy pocos cristianos aquí. La ciudad estaba custodiada y dominada por un paso importante a través de las montañas y por lo tanto era como la puerta de entrada a las tierras altas del este. Esta iglesia es presentada por aquel que tiene la llave y es capaz de abrir y cerrar la puerta, haciéndoles así recordar que hay puertas más importantes. El mensaje a Filadelfia es quizás el que revela la mejor condición de todas las demás iglesias. Este pequeño pero excepcional grupo de creyentes permaneció fiel mientras muchos otros no lo hicieron. Este mensaje indica que se había producido un cambio a mejor tras el espíritu mortecino de Sardis. Esta iglesia tiene una vida, amor y celo misionero renovados. Filadelfia, junto con Esmirna, son las únicas dos iglesias que no reciben reprensión. Filadelfia representa el período de tiempo de principios del siglo XIX, cuando comenzó la importante predicación evangélica de los Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards y muchos otros. La predicación de Wesley hablaba de la gracia gratuita, desafiando el concepto calvinista de la predestinación, y condujo a un gran reavivamiento en Gran Bretaña y en el resto del mundo, que coincidió con el nacimiento de los movimientos misioneros modernos. Después de las dos grandes revoluciones, la de 1776 en América y la de 1789 en Francia, la concepción del mundo había cambiado drásticamente y el mundo estaba abriéndose al Evangelio. La puerta a los movimientos misioneros estaba a punto de abrirse de par en par. William Carey fue a la India en 1793, Robert Morrison a China en 1807, a África fueron Robert Moffat en 1817 y David Livingstone en 1840. En 1804 se funda la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y la Sociedad Bíblica Estadounidense en 1816. Este fue el comienzo de un gran movimiento misionero, en el que el Evangelio eterno era llevado por todo el mundo. El período de tiempo de Filadelfia culminó en el segundo gran despertar adventista del siglo XIX. Como personas de todas las denominaciones predicaron fervientemente el pronto regreso de Jesús, surgió un fervoroso reavivamiento como nunca antes se había visto. Jesús venía pronto y la gente no tenía tiempo de guardar rencor a su prójimo. Los errores fueron corregidos, se hizo confesión, y la iglesia no era tan solo un lugar de culto, sino de renovación, curación y esperanza. El amor que Éfeso había perdido, por así decirlo, aquí se manifestaba abundantemente. Cuando este amor regrese, veremos en nuestra iglesia actual un reavivamiento con el poder del Pentecostés. Cuando en el año 17 después de Cristo, un terremoto arrasó la antigua ciudad de Filadelfia, un pilar solitario se mantuvo erguido en medio de las ruinas como un centinela, y aún hoy en las ruinas actuales, tras la reconstrucción de la ciudad, quedan 3 pilares. La promesa para esta iglesia es que los que venzan serán un pilar en el templo de Dios y tendrán un nombre nuevo. Una lección que sacamos de esta iglesia es que cuando estamos enfocados en nuestro llamado y misión como cristianos de predicar el Evangelio y el pronto regreso de Jesús,
El resultado es una experiencia de amor de unos por otros. Centrémonos en Jesús y experimentemos un reavivamiento del amor de Dios, con un amor que nos impulse a actuar para la salvación de las personas. La Odisea, la iglesia tibia. La Odisea estaba ubicada a 64 kilómetros de Filadelfia y a 140 kilómetros al este de Éfeso. Fue fundada por Antíoco II y debe su nombre a su esposa, Laodicea, quien por cierto más tarde le envenenó. Estaba ubicada en el río Licus, en el cruce de dos importantes calzadas romanas, y distaba unos 13 kilómetros de Colosas, a quienes se escribió en el libro de Colosenses. Era una ciudad increíblemente rica, tenía un gran centro bancario y una industria manufacturera muy importante. Cuando la Odisea fue destruida por un terremoto en el año 60 después de Cristo, rechazaron la ayuda externa y reconstruyeron la ciudad con sus propios medios, e hizo que la ciudad se hiciera famosa. Ese grado de solvencia no era común. También eran conocidos por la valiosa lana que se producía en sus valles, que era de textura suave y de color negro, lo que hacía que los laodicenses vistieran casi exclusivamente de negro, como muestra de su riqueza. También hubo una importante escuela de medicina ubicada en el templo de Carú, y conectada a esta escuela había una industria que fabricaba un medicamento especial para los ojos, un colirio hecho a partir de la famosa piedra de Frigia. La Odisea fue una ciudad próspera y bien organizada, orgullosa, arrogante, y sus habitantes presuntuosos. Estaban acostumbrados al ocio, al placer y el entretenimiento, como lo demuestran las ruinas de los anfiteatros que permanecen hasta el día de hoy. Jesús comienza su mensaje a la iglesia sin ningún tipo de elogio. Les dice que no son fríos ni calientes, sino que son tibios. Esta analogía era familiar para ellos. El agua caliente de los manantiales cercanos, aquí en Hierápolis, era bombeada hacia la ciudad a través de acueductos y cañerías. Hoy podemos ver los restos de estos acueductos y cañerías con los depósitos minerales en su interior. Para cuando el agua llegaba a la Odisea, estaba tibia, no servía para nada. El agua tibia, dice Jesús, la vomitaré de mi boca, y si te quedas en esta condición, te vomitaré. No hay nada peor que un cristiano a medias. Si eres espiritualmente caliente, entonces eres un discípulo ferviente. Si eres frío, no caminas con Dios, pero al menos eres consciente de que no estás caminando con Dios, que estás alejado de Él. Pero si eres tibio, crees que lo estás haciendo bien, aunque la realidad es otra muy diferente. La condición espiritual de la Odisea era tal que se creían ricos. Aumentaban sus bienes y no sentían necesidad de nada, pero no se conocían a sí mismos y no sabían que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. El consejo a la Odisea es interesante. Incluye cosas que ellos pensaban que ya tenían o lo contrario a lo que tenían. Tenían un centro bancario y sin embargo se les aconseja comprar oro refinado a fuego. Tenían una clínica oftalmológica, pero se les dice que debían ungir sus ojos con colirio. Se enorgullecían de sí mismos por sus vestidos negros y sin embargo se les dice que deben conseguir vestiduras blancas. El oro refinado en el fuego es símbolo de la fe probada en el horno de la aflicción. El colirio representa el discernimiento espiritual y las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo con las que necesitamos vestirnos. El nombre La Odisea significa juicio del pueblo, y el periodo de tiempo de esta iglesia comprende desde el año 1844 hasta la Segunda Venida, es decir, el periodo de tiempo del juicio, y está especialmente dirigido a la iglesia actual. El mensaje a los laodicenses termina con una hermosa promesa. Jesús está en pie y llama a la puerta de nuestros corazones. Sin embargo, no entra a la fuerza.
La persona es la que debe tomar la iniciativa, rogando que entre. La salvación es un asunto personal y debemos abrir nuestros corazones a Él personalmente. La Biblia dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. No solo cenará con nosotros, sino que la Biblia dice que podremos sentarnos con Él en su trono. Jesús anhela una relación íntima con nosotros. Si está llamando a la puerta de tu corazón, abre la puerta y deja que entre.